Desde la más remota antigüedad, el ser humano ha empleado cualquier material disponible para dejar constancia de su existencia y su pensamiento, grabando o dibujando primero y escribiendo después sobre los más variados soportes. A lo largo de la historia, algunos materiales destacaron sobre otros por su abundancia, facilidad de obtención o bien por la sencillez de su manejo. La memoria les propone en el programa de hoy conocer la historia y la evolución de los instrumentos utilizados para la escritura. Nuestro invitado, Javier Almarza Madrera, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y también doctor en la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea. Ha orientado sus estudios y publicaciones a la investigación sobre invenciones y también progresos tecnológicos. Javier, bienvenido a La Memoria. Muchas gracias por la invitación. Cualquier material susceptible de ser inciso o pintado, bien de origen orgánico, animal o vegetal, o de origen inorgánico, por ejemplo la piedra o el metal, ¿han servido alguna vez a lo largo de la historia como soporte para la escritura? Efectivamente, conocemos los tipos tradicionales e históricos como las tablillas de arcilla mesopotámica, el papiro egipcio, el pergamino y la vitela de origen animal, el papel de trapo o de fibra vegetal que conocemos en la actualidad. Incluso las propias paredes de los edificios, como demuestran los grafitis que constantemente aparecen escritos a carboncillo en los vestigios de la ciudad romana de Pompeya. Cualquier soporte sólido y estable y duradero ha servido, pero probablemente el soporte más curioso de los que tenemos constancia fueron los óstracos. Los óstracos eran fragmentos de cerámica y barro procedentes de tiestos y utensilios rotos y que se desechaban, en los cuales eventualmente podía pintarse o dibujarse con tinta o rayando directamente en ellos con un objeto punzante. Tal es la importancia actual para nosotros que en un grupo de óstracos se han encontrado las primeras evidencias escritas de los elementos de geometría de Euclides, en unos vestigios encontrados en Egipto, en Elefantina, y que datan del tercer cuarto del siglo III antes de nuestra era. Como curiosidad, en óstracos se votaba condenar a alguien al ostracismo, es decir, condenar a los traidores al exilio en un método muy utilizado en la Atenas y en otras ciudades griegas del siglo V a.C. Los soportes de escritura han ido variando a lo largo de la historia. Desde el Paleolítico hasta la era moderna, el ser humano ha utilizado diferentes sistemas y materiales para transmitir su cultura o comunicarse. Los sistemas pictográficos fueron una de las primeras formas de escritura en la prehistoria. Nuestros antecesores ya dibujaban en cuevas y paredes rocosas con pigmentos naturales y herramientas rústicas. Inicialmente se trató de una escritura basada en dibujos de objetos, figuras y conceptos. Para incidir o grabar sobre tablas de arcilla húmeda que luego eran sacadas al sol, el pueblo sumerio utilizaba el estilo o punzón, una herramienta puntiaguda de metal, marfil o madera en forma de cuña. Este instrumento era sólido y terminaba en punta o biselado. Tenía dos partes, la punta que servía para escribir y la espátula o paleta utilizada para borrar o deshacer lo escrito si era necesario. Los símbolos cuneiformes representaban sonidos y conceptos y eran utilizados para registrar transacciones comerciales, leyes y relatos históricos. Este instrumento, Javier, de escritura, el estilo punzón, fue utilizado en Europa occidental casi hasta la Baja Edad Media. Sí, inicialmente se trataba, como has dicho, de un junco tallado con el que se intentaba escribir en arcilla los primeros pictogramas de la antigua lengua mesopotámica, pero al ser tan difícil es como adoptó finalmente la forma en cuña, de cuneus, cuña, de ahí escritura cuneiforme. Los escribas pues, iban incidiendo sobre la arcilla fresca en diferentes ángulos y grados de presión y así podían hacer los ideogramas. Y efectivamente, como bien dices, el estilo se usó hasta época de la Baja Edad Media, fundamentalmente para escribir sobre tablillas de cera, un procedimiento que se usaba también mucho en las escuelas para la enseñanza de las primeras letras y de la escritura en los jóvenes.
A medida que las sociedades avanzaban, los sistemas de escritura se volvieron también más eficientes y precisos. El cálamo o la pluma de caña fue otro instrumento de escritura muy extendido en la antigüedad. No era otra cosa que una caña hueca cortada oblicuamente en su extremo. Se obtenía del tallo de una planta similar al junco. Mojado sobre tinta permitía con una ligera presión escribir sobre soportes de papiro, pergamino y más tarde papel. Periódicamente la punta del cálamo se cortaba en bisel con un cortaplumas para mantenerla afilada. El cálamo fue utilizado por primera vez por los escribas egipcios en el siglo IV a.C. Más tarde la cultura griega expandió su uso por todo el Mediterráneo. Pero además del cálamo o la pluma de caña de naturaleza vegetal, la pluma de ala de ave fue otro instrumento de escritura que utilizaron nuestros antepasados. Las más resistentes y fuertes se obtenían de las plumas primarias desechadas por las aves durante la muda anual. Las de ganso eran las más utilizadas y las de cisne las más cotizadas. Otras plumas usadas para la caligrafía eran las plumas de pavo, cuervo, búho, lechuza, águila y halcón. Cada una de estas plumas de ave recibe un nombre según sea el orden en el que van fijadas a las alas. Las primeras, que reciben el nombre de piñón, son las preferidas por los calígrafos expertos. Estas plumas de ave fueron el principal instrumento de escritura desde el siglo VI al siglo XIX. Sí, la pluma de ave quizás sea el instrumento de escritura más simbólico de la escritura occidental. El gran enciclopedista y padre de la Iglesia, San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, escritas en el primer tercio del siglo VII, nos deja por primera vez el testimonio escrito más antiguo refiriéndose a este tipo de instrumento de escritura. Y nos dice que la pluma, bueno, pues se tallaba efectivamente en la punta y se le hacía una incisión en el centro para dividirla en dos partes, mientras que el resto quedaba igual, que era de la naturaleza de la propia pluma. Y en este punto, pues San Isidoro hace una bonita metáfora, pues dice que en estas dos partes él cree ver el Antiguo y el Nuevo Testamento y que a través de ellos se expresaba el sacramento de la palabra, decía, expresado por la sangre de la pasión. Es decir, que San Isidoro veía en la pluma, la conjunción entre pluma y tinta, pues un instrumento evangelizador del que hizo buen uso. La tinta negra, utilizada desde hace siglos para la escritura, tiene su origen en el negro de humo. Es un pigmento de origen vegetal creado a partir de la mezcla de carbón o madera quemada con goma arábiga. Esta pasta resultante luego se secaba al sol. Un producto similar es la tinta china, creada a partir de una mezcla de hollín o negro de humo producido al quemar madera de pino y aceite de lámpara y mezclarla con gelatina animal y almizcle. Si bien el rojo y el negro fueron los colores ubicuos de la escritura, obtenidos, como decimos, de materias primas accesibles en el entorno mediante procesos químicos muy sencillos, algunos otros pigmentos superaron a los demás en prestigio. Es el caso, por ejemplo, del lapislázuli o azul ultramar o de la púrpura. Su alto precio y también su rareza los vinculaba a las élites culturales, religiosas y políticas que buscaron con estos colores mostrar su poder, su piedad o su prestigio. Durante la Edad Media en la Europa cristiana, también en la cultura islámica, Javier, se utilizó el negro de humo como principal componente de la tinta negra. Sí, de hecho el negro de humo es el procedimiento de obtención de tinta más antiguo, datado ya en el Antiguo Egipto y en Roma. Y en este caso, pues San Isidoro llega de nuevo para informarnos por primera vez en un documento escrito del procedimiento de formulación de este tipo de tintas, ¿no? Él nos dice que era de uso tanto para pintores como para escritores y que se obtenía del hollín, producto de quemar resina con teas ardiendo, el humo se recogía en unos receptáculos y de ahí se obtenía ese hollín que luego mezclado con agua daba por resultado el atramentum, una tinta negra que efectivamente fue usada durante todo el periodo de la Edad Media. El filósofo y autor francés François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, explicaba que la escritura es la pintura de la voz.
A lo largo de los siglos hay una abundante presencia escritural en muchas obras de arte. Así como existe la naturaleza muerta en la pintura, es posible encontrar obras que contienen objetos inanimados tradicionalmente aceptados como portadores o como contenedores de la escritura. Por ejemplo, plumas, tinteros, lápices y hojas con bocetos y libros. A lo largo de la historia son múltiples las formas de relación que las artes han establecido entre sí. La pintura y la escritura no han sido, Javier, una excepción. Claro, bolígrafos, lápices, plumas son las herramientas de trabajo del intelectual, ¿no? Y símbolos de la creatividad y de la expresión de una idea. Y el arte pictográfico pues, nos ha regalado muchas escenas en las que interactúan escritor y con su instrumento de trabajo. Me vienen a la cabeza dos escenas, por ejemplo, el grabado de San Jerónimo por Alberto Duredro, en el que el santo está escribiendo en su gabinete con toda la serenidad. O, por ejemplo, la tremenda escena del asesinato de Marat, pintada por Jean-Louis David, en la que un Marat ensangrentado en la bañera, rodeado de papeles y de tinteros, todavía aporta la mano inerte, la pluma con la que hasta hace unos minutos estaba escribiendo una carta, ¿no? Es decir, todos hablan del compromiso de la escritura, y el arte ha recogido muy bien este don. El primer registro histórico sobre una pluma con depósito de tinta se remonta al siglo X, pero lamentablemente se desconocen los detalles sobre su manufactura y también sobre su funcionamiento. Eso sí, se conservan registros que mencionan artilugios similares ya en la Edad Media, pero tampoco por entonces se logró llegar a un modelo realmente práctico. En el siglo XVII, para acompañar el uso de la pluma de ave en la escritura, se diseñaron recipientes metálicos para la tinta. De aquel tiempo datan las primeras plumas fuente, que tuvieron cierta difusión a lo largo del siglo XVIII. Francisco de Paula Martí y Mora es uno de tantos españoles ilustres pero poco conocidos. Hombre de inabarcables inquietudes, impresor y grabador, introdujo en nuestro país la estenografía o taquigrafía, un sistema de escritura rápido y conciso que permite transcribir mediante signos y abreviaturas un discurso a la misma velocidad a la que se habla. En el año 1803 publicó su libro sobre taquigrafía castellana. Ese mismo año hizo pública su invención de la pluma fuente, que otros atribuyen a Diego Bueno. La pluma fuente, un tubo de latón equipado con un depósito para almacenar la tinta, incorporaba un aplique inferior provisto de ranura y también un puntero para dosificar la tinta. Podremos decir, Javier, que este instrumento de escritura, la pluma fuente, fue precursor de la pluma estilográfica. Efectivamente, fue precursor y una invención siempre imperfecta, ¿no? Que no acababa de depositar bien la tinta y no daba una escritura satisfactoria. Todo ello hasta finales del siglo XIX. En 1873, el empresario estadounidense Louis Waterman, que era propietario de una compañía de seguros, entregó un tipo de pluma como esta de la que hablamos para la firma de una póliza a un futurible cliente. Resulta, y cuenta la anécdota, que cuando el cliente fue a firmar, pues la tinta se desparramó manchando dramáticamente el documento, cosa que el cliente obviamente pues tomó como una señal de mal augurio y se fue firmando con otra empresa la póliza. Esto sirvió a Waterman a estimularse en la búsqueda de una invención definitiva, que fue la pluma estilográfica recargable y que por capilaridad podía depositar la pluma con toda suavidad en el papel. El plumín de acero o plumilla fue el instrumento de escritura antecesor de la pluma estilográfica, imitaba las capacidades del cálamo y también la pluma de ave, pero era quizás más preciso y también más duradero. Los primeros plumines eran de cobre, luego el cobre fue reemplazado por el acero, por otro metal. Los portaplumas primitivos se fabricaban en madera y en hueso. Con el paso del tiempo se fabricaron en otros materiales, en metal, en vidrio y en plástico. La pluma de acero se popularizó en la primera mitad del siglo XIX. Su declive coincidiría con el nacimiento de la estilográfica en la década ya de 1920, en el siglo pasado. Hoy es utilizada sobre todo para el dibujo técnico y artístico y también para los trabajos de caligrafía.
En el año 1827, volvemos un poco atrás en el tiempo, el Estado francés concedió una patente al inventor romano Petrache Poenaru por el invento de la primera pluma estilográfica con un cartucho de tinta reempazable. Al comenzar la década de 1850 hubo una aceleración de patentes y de producción de estilográficas. Duncan, Mackinnon y Alonzo Cross en el año 1870 inventaron una variante de pluma que utilizaba un alambre en un tubo como válvula para expulsar la tinta. Y como explicaba nuestro invitado, Louis Waterman utilizó un sistema de carga capilar que evitaba derramar la tinta sobre el papel. 5 años más tarde, en 1888, George Parker inventó un mecanismo de alimentación que permitía que la tinta sobrante volviera al cuerpo de la pluma después de su uso, lo que ayudaba a evitar las fugas. Solo después de la introducción de 2 inventos claves en las estilográficas se convirtieron en un instrumento popular para la escritura. Estas invenciones fueron, por un lado, el plumín de oro con punta de iridio y la ebonita para la manufactura del cuerpo. Sí, hubo un tiempo en que efectivamente la punta del plumín se fabricó en iridio, un procedimiento que ya se ha abandonado no solo ya por el alto coste de este metal, sino porque es muy escaso. De hecho, proporcionalmente hablando, es más abundante en meteoritos que hemos recuperado en la Tierra que en la propia corteza, ¿no? Y se le considera un metal extraterrestre, ¿no? Efectivamente, la fusión entre iridio y oro, bueno, eso es un logro de un inventor inglés, Isaac Hawkins, en 1834. Que logró efectivamente una pluma o un plumín muy resistente, como es este metal, y de alta capacidad de resistencia al rozamiento con el propio papel, ¿no? Desde su descubrimiento en las montañas de Cumberland, en Inglaterra, en el siglo XVI, el mineral de grafito ha sido uno de los materiales más utilizados para el dibujo y también para la escritura. Por su firmeza y durabilidad permite dibujar y escribir las más diversas situaciones y condiciones. Los habitantes de Cumberland comenzaron a utilizarlo porque permitía escribir sobre la piel de las ovejas y marcar los rebaños. Luego se le dio forma de barra y se vendía envuelto en una cuerda para hacerlo más manejable. A medida que la cuerda se iba desenrollando, la piedra de grafito se desgastaba. Los primeros lápices de mina de grafito se desmoronaban y se rompían fácilmente. Caspar Faber, un ebanista alemán, los mejoró utilizando el grafito molido, mezclado con azufre, con antimonio y con resinas aglutinantes. Fue tal vez una de las primeras innovaciones en la producción de este instrumento de escritura. En su taller de carpintería de la ciudad de Einstein, en Baviera, Faber cortaba y limaba manualmente el grafito en forma de finas tablillas o barritas de forma alargada que luego se insertaban entre 2 finas láminas de madera. El conjunto final se ataba con un cordel. Por entonces, hace ahora ya más de 2 siglos, Caspar Faber no podía imaginar que su invento llegaría a ser el huésped diario de millones de bolsillos, escritorios y mesas de trabajo en todo el mundo. La industria Faber-Castell, fundada en 1761, es considerada hoy la primera marca de lápices de Alemania, pero realmente la estirpe de artesanos más antigua de hacedores de lápices es la familia Stadler, solo que hasta el año 1835 esta familia no constituyó lo que luego sería esta gran empresa. Sí, las primeras evidencias de la actividad fabril de los Stadler parten del año 1662. En Nuremberg, y gracias a su fundador Friedrich Stadler. En los inicios utilizaban lo que ellos llamaban el plomo negro o plombagina, que no es sino el grafito natural que hoy usamos en nuestros lápices. El procedimiento era recubrirlos con madera y tenía también un dispositivo de salida de la mina para poder disponer de ella conforme se iba gastando. Por cierto que Friedrich tuvo serios problemas con el gremio de carpinteros de la época, porque él también se dedicaba a hacer los mangos de madera, ¿no? Lo manufacturaba en su propio taller y ofrecía, bueno, pues una diversidad de lápices que llegaban a los lápices de bolsillo con cuerpo de metal
y marfil incluso, o con dos colores, un grafito negro en la punta y rojo en el otro extremo, ¿no? Este mineral, el grafito, se convirtió en un mineral entonces estratégico. Durante las guerras napoleónicas se prohibió incluso su salida del Reino Unido, lo que motivó que se buscase una alternativa en diferentes países europeos. En investigaciones independientes pero paralelas en el tiempo, el francés Nicolas Jacques Conté y el arquitecto austriaco Joseph Harmuth inventaron un sucedáneo del grafito. Mezclaron este mineral en polvo con arcilla y con agua. Esa mezcla se cocía en moldes rectangulares. La pasta resultante mejoraba incluso al grafito original. Incluso permitía calibrar la mezcla con cera para obtener diferentes durezas y también diferentes intensidades. El uso del lápiz de Conté se popularizó a lo largo del siglo XIX. En el año 1812, William Monroe introdujo el diseño hexagonal de lo que hoy conocemos como lápiz contemporáneo. Y en 1858, Hyman Littmann patentó la goma de borrar incrustada al otro lado de la punta del lápiz. Bueno, hablamos de Nicolas Jacques Conté y de Joseph Harmuth. Javier, son los que en teoría comparten el invento de este lápiz moderno. Sí, efectivamente. Lo hacen simultáneamente, pero de manera separada. Es el procedimiento que has comentado de mezclar grafito en polvo muy fino con arcilla y una pequeña proporción de cera, que produce una mina de excelente calidad que además se desliza por el papel sin rayarlo. Como particularidad de estos lápices, pues Conté particularmente ya los pega directamente al cuerpo de madera, de modo que empieza a ser necesario el uso de afiladores y de los primeros sacapuntas para poder descubrir la punta y seguir haciendo uso de ella. Fue un instrumento muy versátil, usado sobre todo por dibujantes para hacer los bocetos y que tuvo mucho éxito en Inglaterra. Actualmente Conté se dedica más que nada a surtir a las bellas artes y ofrece un amplio catálogo de lápices de cera, de carboncillos y de pasteles, pues todo, la verdad sea dicha, de una excelente calidad. El origen del bolígrafo moderno, conocido como pluma esférica, debe ser atribuida al ingenio y al talento de diferentes inventores. El primero de ellos tal vez fue el inglés Jacob Laut. En el año 1888 patentó un procedimiento de escritura basado en una pluma con la punta en forma de bola que permitía marcar sobre superficies duras y ásperas. Más tarde los inventores Evans y Lambert perfeccionaron la técnica. Sustituyeron esa bola por una rueda que se nutría de la tinta de una almohadilla entintada. Pero fue el periodista inventor húngaro Laszlo Joseph Biró el que años más tarde en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, encontró la solución. Él y su hermano Georgi incorporaron una pequeña esfera en un tubo capilar con una tinta especial que fluía por la fuerza de la gravedad y que secaba instantáneamente en el papel. En Argentina el bolígrafo se popularizó con los nombres de virome o esferográfica. En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Marcel Vic, de origen italiano, y Edouard Buffard, de origen francés, crearon en la ciudad de París la empresa Pens and Pencils, dedicada a la venta de instrumentos de escritura. Unos años más tarde, en 1950, Vic viajó a Argentina para comprar a los hermanos Biró la patente de su invento, el bolígrafo virome. Vic renovó el diseño original de Biró y lanzó al mercado su propio bolígrafo bajo la marca Vic. De tubo hexagonal y una punta de bola para distribuir la tinta, el bolígrafo fue fabricado en material plástico transparente. Entre los años 1951 y 1959, Vic se extendió por toda Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y países de Latinoamérica y África. Bueno, Javier, Vic tiene en la actualidad su propia colección de arte moderno con más de 250 obras de artistas reconocidos a nivel mundial y también de artistas emergentes. Todas estas obras de arte de esta colección tienen algo en común, están hechas con este bolígrafo. Sí. Incluso el propio bolígrafo Vic transparente forma parte de la colección de museos como el Museo de Arte Moderno de Nueva York y la colección Georges Pompidou de París. El bolígrafo no ha cambiado en su forma básicamente, pero hubo un momento en la historia en que tuvo que hacer frente a una necesidad grande, que fue la de surtir de bolígrafos a los astronautas que iban a tripular las misiones Apolo con destino a la Luna.
En Estados Unidos, el empresario Paul Fisher había desarrollado y estaba comercializando un bolígrafo que era capaz de funcionar en ingravidez, gracias a que tenía un cartucho presurizado de tinta con gas nitrógeno. Escribía, como le digo en cualquier posición, sobre cualquier superficie y aguantaba temperaturas extremas. Después de 2 años de prueba, la NASA lo incorporó a la misión Apolo 8 en 1968 y voló con los astronautas que pisaron la Luna en la misión Apolo 11 en 1969. En la historia de la escritura, el rotulador es otro de los instrumentos más contemporáneos utilizados para escribir o para dibujar. Lee Newman ideó el primer rotulador en el año 1910. No era otra cosa entonces que un tubo relleno de tinta similar al bolígrafo que acababa en una punta de fieltro. Le siguieron después otros modelos, por ejemplo el de Benjamin Pascat del año 1926 con una punta en esponja y con tintas de diferentes colores. El modelo de Walter de Greoch del año 1944 de punta permeable o el marcador comercial de Sidney Rosenthal con base de vidrio y con mecha de fieltro del año 1953. En 1962 un japonés, Yukio Horie, inventó el rotulador moderno tal y como lo conocemos hoy. Este rotulador de Yukio Horie fue el sustituto del pincel tradicional utilizado para la caligrafía japonesa. Sí, aunque en Japón se usan los instrumentos convencionales como el bolígrafo, el lápiz o la pluma, es cierto que el rotulador venía a suplir o a emular mucho el trazo en pincel de la escritura tradicional japonesa. No obstante, para la enseñanza en las escuelas se sigue usando el procedimiento tradicional con el pincel y la tinta china, ¿no? Además, la caligrafía, que tiene la categoría de arte, llamado shodo, tiene una norma muy estricta de ejecución. Establecen en qué dirección deben trazarse los trazos, siempre de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y si una letra, por ejemplo, tiene un círculo, este debe ser también delineado en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Además es señal de respeto hacia el lector el entregarle un manuscrito perfectamente ejecutado en esta exigente caligrafía. No obstante, hoy día existen ya pinceles que podríamos llamar pinceles fuente, que incorporan la tinta y han venido a facilitar mucho la limpieza y la estética de esta bella escritura, ¿no? No puede decirse que la máquina de escribir tenga un único inventor. En 1714, Henry Mill obtuvo de la reina Ana Estuardo la patente por una herramienta mecánica muy similar a lo que hoy conocemos como máquina de escribir. En 1808, el italiano Pellegrino Turri fue uno de los primeros desarrolladores de máquinas de escribir. Y entre los años 1829 y 1870 se patentaron en Europa y en América muchas máquinas de imprimir o de escribir, pero ninguna de ellas llegó finalmente a comercializarse. Del año 1855 es el prototipo de máquina de escribir del italiano Giuseppe Raviccia. En 1861 el sacerdote brasileño Francisco de Acevedo fabricó una primitiva máquina de escribir con madera y cuchillos. Y en 1864 la máquina del austriaco Peter Mittenhofer, que no llegó tampoco a comercializarse. Un año después, el reverendo danés Rasmus Malling Hansen inventó la bola de escribir. Y en 1872 la máquina para teclear letras y signos de Christopher Scholz, Carlos Glieden y Samuel Sule, que fue la primera que sí que tuvo éxito comercial. Sobre la base de esta máquina, la familia Remington inició en 1873 en la ciudad de Nueva York la producción de máquinas para la escritura. Bueno, podríamos decir que el éxito de esta nueva máquina, por fin comercializada respecto a modelos anteriores, se debió a la utilización del teclado QWERTY, ideado por el impresor Christopher Scholz, que vendió esta patente a la familia Remington, creo que por unos $12.000. El suyo, Javier, fue todo un hallazgo ergonómico que además facilitaba escribir con las dos manos. Sí, mira, en torno al año 1900 las máquinas de escribir ya tienen la configuración que conocemos todos, ¿no? Con la cinta constante, entintada, las palancas con los caracteres que percuten contra el papel cuando pulsamos la tecla idónea. Y efectivamente el éxito de la máquina de Remington, una importante empresa norteamericana que ya fabricaba armas y máquinas de coser, vino al aplicar este teclado QWERTY, QWERTY,
que, bueno, que hemos adoptado todos hoy día en los modernos ordenadores personales, incluso en las pantallas táctiles cuando estamos escribiendo. Esta disposición del teclado, que pudiera parecer aleatoria o arbitraria, pues respondía a un pensamiento bastante meditado, y era alcanzar, reducir al mínimo la pulsación consecutiva de dos letras adyacentes para evitar que las palancas coincidieran arriba en el papel y pudieran llegar a atascarse, ¿no? La máquina de escribir, igual que la pluma de ave, pues ha sido símbolo de escritores, de profesionales del periodismo, hasta que, bueno, pues los modernos ordenadores personales y los programas procesadores de textos pues han venido a sustituirla. Francisco Javier Almarza, gracias por todo este tiempo de charla en la memoria y mucha suerte en sus proyectos futuros. Muchas gracias a ti, Juan Luis. La máquina de escribir, de la que hablamos ahora, fue un instrumento mecánico de escritura esencial en el siglo XX. A quienes llegamos a vivir sus tiempos de esplendor, se nos ha quedado grabado su inconfundible repiqueteo salpicado de las cabalgadas de la barra espaciadora y de ese tintineo que señalaba el margen derecho del papel. En el año 1950, como tributo a este revolucionario invento, el estadounidense Leroy Anderson estrenó Typewriter, una composición musical para orquesta sinfónica y máquina de escribir, una obra muy breve, desenfadada y con una melodía difícil de clasificar. Esta melodía está incluida en la película Lío en los grandes almacenes del año 1963 y es una de las piezas más ocurrentes e inteligentes del repertorio orquestal. Con ella termina la memoria hoy recordando una cita de Karl Popper, un filósofo y politólogo austriaco. Escribió que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Lean, reflexionen y debatan sus ideas. Feliz semana a todos. Adiós.